Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan de la tarea? ¿Cómo van de esta semana? No lo escuché. Sí, disculpe, no lo escuché. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, no lo escuché muy bien. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en cualquier momento. Pues ya estamos grabando. Por aquí estoy compartiendo la pantalla, si la pueden observar. Sí, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues en esta semana estamos de la semana 4, estamos de la semana 10 al 16 de junio. El tema que tendríamos que revisar en esta ocasión, pues es el de la célula y su metabolismo. Entonces, en esta ocasión, bueno, pues el objetivo es que ustedes conozcan las teorías celulares, aprenderán sobre los diferentes tipos de células, describirá la estructura y función de la misma célula. Nada más les comento que es algo larguito por ahí el tema. Ustedes tenían esta tarea, un resumen de la célula, ¿verdad? Del bloque 3, donde tendrían que entregar lo que debe de llevar, todo su formato, ¿verdad? El nombre del tutor, su materia, el aula, el logotipo de la universidad, el número de matrícula, su fecha, la introducción al tema, el desarrollo del tema, que en este caso es el resumen, su conclusión y su bibliografía o bibliografías utilizadas. Esto es lo que ustedes tendrían que estar entregando de la semana del día 10 al 16 de junio. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, maestra. Bueno, ok. Entonces voy a empezar para compartirles un video, ¿verdad? Que tenemos aquí como introducción al tema. No sé si lo hayan tenido oportunidad de revisarlo, pero aquí se los pongo. Es un video cortito para compartirles aquí la información. La esencia más pequeña a la que podemos llamar vida. Hoy en día este concepto es evidente, pero tuvieron que pasar por lo menos 300 años de descubrimientos para llegar a estas conclusiones. La palabra célula fue usada por primera vez en sentido biológico en 1665 por el científico e inventor inglés Robert Hooke, quien dio inicio a esta carrera por descubrir todo aquello que se escapaba al ojo humano. Con un microscopio que él mismo fabricó, notó que el corcho y otros tejidos vegetales estaban constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes. Lo primero en lo que él pensó al observar esas estructuras fue en los diminutos cuartos en los que dormían los monjes en aquel entonces. Por esta razón las llamó células, que proviene del latín cellula, que significa habitación pequeña. Sin embargo, lo que él observaba eran esqueletos o células vegetales muertas. Solo hasta 150 años después, la palabra célula adoptó su significado actual de unidad básica de la materia viva. Después, en la década de 1670, Anton van Leeuwenhoek, un holandés comerciante de telas a quien le obsesionaba perfeccionar sus productos y las cosas pequeñas, comenzó a experimentar con lupas hasta desarrollar su propio sistema de fijación para lentes biconvexas con más de 250 veces de aumento. Casi sin darse cuenta, logró el microscopio más avanzado de la época, con el que pudo describir pequeños animales dentro de una gota de un lago y bacterias que se encontraban en los dientes. Cuando él escribió acerca de sus descubrimientos, no las llamó bacterias tal como las conocemos hoy en día. Él las llamó animálculos, porque para él se veían como pequeños animales. Esta fue la primera vez que descubrieron que existían organismos tan pequeños que antes eran desconocidos para la humanidad.
Pese a que es una confusión habitual, Leeuwenhoek no fue el primero que observó un espermatozoide, pero sí fue la primera persona que lo reconoció, algo casi más importante que un simple descubrimiento. En 1677, un estudiante de medicina llamado Johann Hamm le comentó que había visto unos pequeños animálculos en el semen. Hamm pensaba que estos pequeños animales eran fruto de la putrefacción del líquido seminal. Leeuwenhoek, al contrario, supuso que se trataba de un componente habitual del semen y realizó la primera descripción detallada de los espermatozoides. No solo eso, en aquella época los expertos creían que la fecundación ocurría gracias a ciertos vapores que emanaban del esperma. Él fue la primera persona que propuso que los espermatozoides entraban dentro de los óvulos, aunque lamentablemente nunca pudo observar el proceso. Casi 200 años después, en 1824, René de Trochet fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos estaban formados por células. Para 1838, dos científicos alemanes descubrieron algo que hoy en día podemos encontrar bastante obvio, lo que hoy conocemos como la teoría celular. El primer científico fue Matthias Schleiden, un botánico que durante muchos años estudió diferentes especies de plantas bajo el microscopio. Llegó a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por unidades a las que llamó células, obviamente haciendo referencia a Hooke. Al año siguiente, el zoólogo Theodor Schwann extendió las conclusiones de Schleiden hacia los animales, diciendo que en el reino animal pasaba exactamente lo mismo. Teodoro inmediatamente le envió cartas a otros científicos que trabajaban en el mismo campo. Se reunió con Matías y los dos comenzaron a trabajar en los comienzos de la teoría celular. Una discusión surgió ante ellos en cuanto a que las células provienen de células preexistentes. Matías no estaba muy de acuerdo con esto. Para él las células surgían de manera espontánea. Fue entonces en 1858 cuando otro científico llamado Rudolf Virchow intervino con investigaciones en citogenética que demostraron que las células vienen de otras células, llegando a la conclusión que las células surgen de células preexistentes. Por lo tanto, a partir de todo esto, la teoría celular, tal como se considera hoy, puede resumirse en 4 posiciones. Primero, absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una célula, unicelulares, o de varias células, pluricelulares. Es decir, que la célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. Segundo, absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células o su contacto inmediato. La célula es la unidad funcional de la vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. Tercero, todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Y cuarto, las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a generación. Si consideramos lo anterior, podemos decir que la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad de función porque ella depende de nuestro funcionamiento como organismo y es la unidad de origen porque no se puede concebir a un organismo vivo si no está presente al menos una célula. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Monday.com. Le dio a nuestro equipo. Bueno, entonces, pues ya tuvimos por aquí algo de la introducción a nuestro tema. Permítanme un tantito. Vimos algo sobre lo que es nuestra historia de la teoría celular. Sí. Ahorita aquí les voy a compartir este otro video que me hace muy interesante.
¿Sí lo pueden observar? La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea a la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición,
ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Bueno, entonces, pues ya tuvimos oportunidad aquí de dar una introducción, a todo lo que vamos a ver, en este tema, una pequeña introducción, porque pues realmente, pues sí es, pues sí está algo, pues interesante, ¿verdad? Todo esto. A ver, permítanme quitar esto. Ahí está. Ahora sí. Bueno, alguien que me pueda comentar qué es lo que pudieron observar del tema en el video, algo que se les haya quedado respecto a la célula. Nadie tiene algún comentario o algo que hayan que les haya interesado los videos, que hayan captado el tema, que quisiera comentar, de favor. Profe, ¿Sí? yo en el libro leí algo que me llamó la atención, que es una teoría sobre que comentan que revisaron unos meteoritos donde encontraron células creo que de hace más antiguas que lo que es la Tierra, y decían que su teoría probablemente la célula vino del exterior, pero es una teoría, ¿verdad? Sí, sí, hay muchas teorías que hay sobre la historia. Por eso están lo de los postulados, la historia también de la creación, que le revisó el libro base cuando estaba haciendo la tarea, lo revisó. Sí, ahí lo revisé. Sí, pues le digo, hay muchas teorías sobre de dónde empieza toda nuestra vida, nuestra razón de ser. Pues ya vimos que bueno, pues aquí los postulados de las teorías, o sea, son postulados porque pues estaba buscando, vamos, la razón de ser, ¿verdad? De nosotros, cómo nos formamos, y ya vimos que pues bueno, estas personas, estos descubridores, o científicos, estuvieron trabajando sobre descubrir la célula y de dónde veníamos y todo. Y bueno, pues cayó en el resumen de que pues estamos hechos todos de la célula, y la misma célula pues da origen a otra célula, ¿verdad? Vamos a revisar aquí lo que es permítanme, lo que es la clase en PowerPoint. Ahorita que
Ahí está. Estoy compartiendo la imagen de la clase de la célula y su metabolismo. ¿Sí la pueden observar? Sí, maestra. Bueno, recuerden que en la célula, ahí en la clase, perdón, veíamos que tenemos dentro de la célula, ya vimos como la historia, cómo fue, se dio origen a la célula, que todo está compuesto por células, los animales, los vegetales, y dentro de ellos, de las células, vienen unos organelos u orgánulos y sus funciones, como la mitocondria, núcleo, nucleolo, el citoplasma, etcétera. Bueno, la definición de organelos, que es lo que vamos a ver, un organelo u orgánulo es una estructura específica dentro de una célula. Los organelos también son llamados vesículas. En realidad tienen una función muy importante porque es una forma de compartimentar todas las funciones que se cumplen dentro de una célula. Bueno, tenemos también que las células, hay células eucariotas. Sí, se distinguen por tener estructuras como el citoplasma, el núcleo, el citoplasma, recordemos en el video lo que vimos, el núcleo, la membrana plasmática y más. Entonces, algunos organelos que podemos mencionar, pues es importantes, la membrana, el núcleo, cromosomas, retículo endoplasmático rugoso. Existe otro que se llama retículo endoplasmático liso, ribosomas, el aparato de Golgi, lisosomas, mitocondria, cloroplastos y vacuolas. Cada uno, todos estos obviamente están integrados en nuestra célula y tienen funciones específicas. Aquí tenemos un dibujo de la célula con todos los organelos dentro de ellos. Aquí podemos observar el núcleo, lo que es mitocondrias, lisosomas, retículo endoplasmático rugoso, así. Y bueno, pues ya más específico, tomando una imagen de como a tipo haciendo un corte interno. Esta es una célula, se hace un corte y se pueden observar aquí ya, vamos a decir, es una imagen que se toma ahí en el microscopio. Y entonces tenemos aquí los nombres que son microtúbulos, lo que es el núcleo, que es esta parte de aquí, el nucleolo, o sea, es otra cosa más pequeña que está dentro del núcleo. Envoltura nuclear, pues es esto. Todo esta, vamos a decir, círculo redondo pequeño, pues es el núcleo. Y la membrana, pues es toda en la parte, lo que es la parte de afuera de una célula. Este es el centríolo o centríolos, parecen unos tubitos. Lisosomas, las mitocondrias, que recuerden que era lo que hacían, producían energía, ¿sí? El retículo endoplasmático rugoso, pues es fácil de identificarlo. Este es el rugoso y debe estar el liso por aquí. Miren. Algunas diferencias que son como unos tubitos así verticales, y está como, ahora sí como su nombre lo dice, arrugado. Y pues este es el complejo de Golgi, que también hace ciertas funciones importantes dentro de la misma. Y pues bueno, esta es una vesícula. Y bueno, el núcleo, su función es el control de las actividades celulares y controlar la expresión genética. Como lo habíamos escuchado también en nuestro video, pues hace funciones pues muy importantes, obviamente. Y se dedica a controlar las actividades celulares y controlar también la expresión genética. Algunas partes que podemos mencionar son los ribosomas, heterocromatina, eucromatina, o sea, son como el color
del mismo, el nucleolo que está dentro, membrana interna, membrana externa, etc. Bueno, el nucleolo es como una manchita, es algo más pequeñito. Vamos a decir que este es el núcleo en forma, vamos, global, es un círculo, pero adentro del núcleo está el nucleolo que lo que hace es sintetizar ribosomas. Y bueno, los ribosomas son gránulos compuestos por ARN y proteínas. Su función es la síntesis de proteínas, no tienen membrana. Entonces, esto es lo que hacen los ribosomas. Y su función, como la ponemos aquí, es sintetizar las proteínas. Es una extensa red, el retículo endoplasmático rugoso, bueno, es una extensa red de tubos ramificados y sacos aplanados comunicados entre sí y en contacto con la membrana nuclear y con la membrana plasmática. Su función específica es transporte de proteínas. Estamos en retículo endoplasmático liso. Recuerden que habíamos el rugoso y el liso es un orgánulo celular que consiste en un entramado de tubos de membrana interconectados entre sí que se continúan con las cisternas de retículo endoplasmático. Estamos hablando de que la función es la síntesis de lípidos que forman las membranas celulares. Ok, entonces esto es el retículo endoplasmático liso. Ahora pasamos con el aparato de Golgi, que está formado de pilas de sacos membranosos aplanados, de donde se desprenden vesículas secretoras y lisosomas. Su función: secreción celular, formación de vesículas, transporte de proteínas, modificar proteínas y ahí se hace la glicolización y fosforilación. Las vesículas que son, bueno, están delimitadas por una membrana. Su contenido es variable, algunas contienen material alimenticio y otras sustancias de desecho del metabolismo. En células vegetales pues son grandes. La función de este orgánulo es almacén, transporte y digestión celular. Lisosomas son vesículas pequeñas, organelos delimitados por una membrana que contiene varias enzimas empacadas por el aparato de Golgi. Su función es la digestión celular. Existe otro orgánulo, es una vesícula que son llamada también peroxisomas, pequeños cuerpos ovoides que contienen enzimas de acción oxidante. Su función principal es que participan en la formación y degradación del peróxido de hidrógeno. Por eso se llaman peroxisomas. Están formados de una doble membrana, la mitocondria, obviamente la interna replegada en forma de crestas, donde se encuentra la matriz compuesta de muchas enzimas. Y en esta mitocondria, bueno, pues tenemos lo que es la membrana interna, la externa, aquí está la interna, obviamente es adentro, la externa, matriz mitocondrial, y luego la cresta mitocondrial, así se llama. La función es generar energía, síntesis de ATP, esa es su función, a través de la respiración celular. Esto es muy importante porque aquí se realizan funciones, es de donde se generan la energía para que nosotros podamos hacer funciones o nuestro cuerpo pueda realizar funciones adentro de nuestro organismo. Y bueno, existen otros pequeños cuerpos que ustedes pudieron ahí observar, se llaman centríolos, ¿sí? Son como unos tubitos, si pudieron observar por ahí, el centro organizador de microtúbulos, uso mitótico, citoesqueleto, cilios y flagelos,
desplazamiento celular. Esa es su función. Centro organizador de microtúbulos. ¿Ok? El citoesqueleto sirve de armazón que sostiene los organelos, dándole forma a la célula y participando en sus movimientos. El citoesqueleto está formado por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Sí, la forma y estructura de la célula, microfilamentos de actina, ya estos son como fotografías tomadas al microscopio, filamentos intermedios, microtúbulos serán muy pequeños, o sea, estos son como fotografías que se toman al microscopio. Tiene una membrana celular, ¿sí? Está formada por una doble membrana atravesada por muchos poros. Sus funciones, bueno, delimita y protege las células, barrera semipermeable, participa en procesos de reconocimiento celular y permite interacción entre la célula y sus vecinos. Y bueno, aquí tenemos una fotografía donde aparecen los nombres de cada organelo, para que ustedes los puedan ubicar. ¿Sí? Aquí vienen con números, por ejemplo, aquí está la mitocondria, tenemos el centrosoma, organización de túbulos de forma del uso acromático, la vacuola, lisosoma, nucleolo, núcleo, ribosomas, vesícula, retículo endoplasmático rugoso. Esta es la continuación, membrana celular. Pues así en general. Luego tenemos la célula vegetal, que es parecida pero no igual. Recordemos que estamos hablando, el tema es de la célula animal y célula vegetal. Tenemos aquí, está formada por microtúbulos en esta parte, vacuola, o sea, es como, vamos a decir que es como una bolsita llena como de agua o de líquido. Las vesículas, aparato de Golgi, que también tenemos en la célula animal, retículo endoplasmático liso, que también tenemos en la otra célula, el rugoso también. Tenemos aquí lo que es el nucleolo, el núcleo y el nucleolo, la mitocondria, el cloroplasto. Recordemos que esto es lo que le da el color verde a las plantas, membrana plasmática y la pared celular. Primero está la pared celular, por la parte de la primera, vamos a decir, y después la membrana plasmática es la que sigue. Y así nos vamos revisando. Esto viene en su libro, viene en una fotografía de su libro cuando están viendo el tema. Los cromosomas, estructuras filamentosas formadas de un material nuclear llamado cromatina, compuesto de ADN y proteínas. El número de cromosomas es característico de cada especie. El ADN de los cromosomas forma los genes portadores de la información genética del organismo. Las vacuolas son vesículas delimitadas por una membrana. Su contenido es variable, algunas contienen material alimenticio y otras sustancias de desecho del metabolismo. En células vegetales son grandes, tienen funciones digestivas y transporte o de reserva. Los cloroplastos son organelos de la célula vegetal formados por una doble membrana. Contienen clorofila. Esta capta la energía luminosa que es transformada en energía química por la fotosíntesis. El mecanismo de transporte: para vivir y crecer las células necesitan un continuo suministro de nutrientes y de la eliminación de sustancias de desecho de compuestos producidos por su propia célula. Por lo tanto, el material que entra como el que sale necesariamente debe pasar a través de la membrana plasmática. ¿Qué es el transporte activo? Que eso se realiza dentro de la misma célula. Este es el tipo de transporte que se realiza cuando el acarreo de moléculas a través de la membrana solo responde a las leyes de la física en favor de la gradiente de concentración de un medio de mayor concentración a otro de menor y sin gasto de energía. Como es de suponerse, las moléculas más pequeñas se transportan con mayor facilidad que las grandes. Asimismo, las sustancias sin carga eléctrica o con menor carga se movilizan a través de una membrana con mayor facilidad. Los procesos de difusión
y ósmosis son ejemplos de transporte activo. Es muy importante estos dos, vamos a decir, estos dos procesos, porque esto es lo que sucede, es transporte pasivo o todo esto se realiza en los dos tipos de células, en animal y vegetal. La difusión es el movimiento neto de las moléculas o iones de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración hasta igualar las diferencias y alcanzar un estado de equilibrio dinámico y que su distribución sea homogénea en ambos medios. Difusión facilitada es el transporte pasivo de sustancias a través de proteínas integrales de una membrana plasmática. También tenemos el concepto de ósmosis. Las células poseen un alto contenido de agua en la cual se encuentran disueltas sustancias llamadas solutos. En la difusión, las moléculas del agua tienen un movimiento al azar del medio de su alta concentración molecular, mayor potencial hídrico, al medio de menor concentración a través de una membrana semipermeable hasta alcanzar un estado de equilibrio de ambos medios. Eso es lo de la ósmosis. El transporte activo, esto es una imagen que viene también ahí en su libro, es el acarreo de moléculas de iones a través de la membrana semipermeable, como estamos observando aquí, ¿sí? Se efectúa en contra de la gradiente de concentración con gasto de energía. En este tipo de transporte, la célula se introduce o saca sustancias de un medio menor a uno de un medio menor concentración a otro de mayor concentración, gastando energía química de la célula almacenada en las moléculas de ATP. Ejemplo de ello es la bomba de intercambio iónico de sodio. ¿Okay? En su libro viene esta figura donde nos presenta lo que es el transporte activo. Por ejemplo, aquí las proteínas transportadoras de la membrana se transfieren las moléculas hacia adentro o hacia afuera de la célula en contra de la gradiente de concentración con gasto de energía. O sea, hacer este movimiento, o sea, están pasando, por ejemplo, aquí ciertas moléculas y están entrando adentro de la célula. Aquí se llama transporte activo, ¿sí? Porque se está presentando un gasto de energía. También está otro proceso que se llama endocitosis y exocitosis. Por estos mecanismos se transportan materiales de medio del exterior al interior de la célula. Se llama endocitosis, y del interior al exterior de la célula se llama exocitosis. Cuando entra se llama endocitosis, entra, y exo, pues bueno, obviamente sale al exterior sin atravesar a la membrana plasmática y con un cierto gasto de energía. Sí, todo esto tiene pues un nombre, todo esto de que se produce dentro de nuestra célula. Aquí vamos viendo, o sea, lo que son, donde están los ribosomas, la membrana celular, los ribosomas, ¿sí? Las enzimas se almacenan en forma de lisosomas. O sea, va sucediendo aquí un proceso, todos los procesos. Transporte activo, bueno, recordemos que lo que era, ya lo mencionamos, endocitosis y exocitosis, por si ustedes quieren revisar esta información. Y pues bueno, ya en forma resumida de lo que es las diferencias en el transporte pasivo y transporte activo. ¿Por qué es pasivo y por qué es activo? Pues porque, por ejemplo, en el pasivo tenemos en nuestras membranas una bicapa lipídica, proteínas transportadoras. Ellas se ubican, la ubicación tenemos aquí a favor, ellas trabajan a favor de la gradiente, no tienen gasto de energía de ATP en esta parte, y en el transporte activo sí. En el transporte activo sí tenemos, son proteínas, lo que pasa, se transforman en contra de la gradiente, tienen un sistema eléctrico químico, tienen un gasto de ATP con energía metabólica residual. O sea, la diferencia es que en el transporte pasivo, lo podríamos ver, no hay gasto de ATP, o sea, no hay gasto de energía, y aquí sí. En el activo, por eso se llama activo, porque
gasta energía la célula y pues por eso se llama activa. Pues esto es lo que tenemos para compartir el día de hoy de subtemas. Bueno, pues bueno, tenían ustedes, bueno, les comento la tarea de esta semana, era pues un resumen. Aquí está, resumen de la célula, comunidad de vida, ahí de su libro. Aquí está su bibliografía. Y para la próxima, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Profe, todo esto que habla de la célula, entonces antes de que existiéramos, por así decirlo, nosotros ahorita como humanos, al principio era una célula, o sea, como tipo microbios, así o bacterias, que fueron evolucionando o se fueron uniendo unas con otras y crearon la vida. O sea, sí fueron creando un ser, por así decirlo. Sí, pues pues, bueno, como vimos en los videos de cómo estos científicos estuvieron ahí revisando, ¿verdad? Porque nadie sabía, o sea, cómo estábamos ya, o sea, de dónde proveníamos. Entonces, si ustedes revisan también en la parte de su libro, al principio, ahí en la parte, bueno, hay una parte donde nos muestran ahí, por ejemplo, las teorías de la vida, cómo se origina la vida. Entonces pues hay muchas teorías, ¿verdad? De que venimos o sea, cómo se creó, por ejemplo, la tierra, nosotros, que antes había puros gases, que antes había acuérdense, puros animales, ¿cómo se llama? Sí, de la prehistoria y todo eso. Entonces después fue evolucionando todo y ya estábamos nosotros, vamos a decir, ya los científicos, cuando les pongo aquí lo de los postulados, que recuerden que estuvieron revisando, o sea, de dónde veníamos, estuvieron investigando que había bacterias, ¿sí? Entonces, y sí, o sea, donde ya estuvieron en la teoría celular, el video que estuvimos revisando, se vieron por ahí funciones específicas de las células, o sea, que veníamos una célula que viene de otra célula, o sea, no es lo mismo, o sea, se cuenta que somos formados todos de una célula que proviene de otra célula. Tenemos funciones estructurales, funciones, y pues bueno, así es, joven. Entonces, eso es lo que se estuvo ahí revisando, o sea, no tenían ahí las bases de todo, y por eso existieron ahí les pasé el video aquí en esta parte donde vienen los postulados, donde estas personas estuvieron ahí pues haciendo ya todo, analizando la forma en el microscopio, por todos los motivos, las razones de nuestra existencia. Después, cambiando de tema, ya en esta semana, de la semana 5 a la 17, vamos a continuar con el mismo tema, pero solamente vamos a revisar célula animal y célula vegetal. Ya vimos que tenemos el tema de transporte de sustancias también, donde vemos lo que es la estructura y función de la célula, tipos de células, sería aquí la animal y la vegetal, procesos celulares. Y la tarea que van a hacer ustedes, que van a realizar un dibujo de las células animal y vegetal, que indiquen cada una de sus partes y sus funciones. Aquí está. Ok. Dice, realiza un dibujo de cada una de las células animal, vegetal, e indica cada una de sus partes.
puedes usar diagramas, imágenes de referencia para ayudarte a dibujar las células. No te preocupes si tus dibujos no son perfectos, lo importante es que sean claros y representen las partes de la célula. Pueden usar colores para que los dibujos sean más atractivos. Asegúrense de comprender sus funciones de cada uno de los órganos. ¿Sí? Entonces, ya quedamos. Ustedes pueden hacer el dibujo a mano en una hoja de máquina. Acuérdense que van a hacer el dibujo de célula animal y célula vegetal. ¿Alguna pregunta de la tarea de la próxima semana? Maestra, ¿los dibujos van a ser para la próxima semana o para mañana? Sí, no, es para la próxima semana. Para esta semana, ok. Acuérdense que tenemos de tarea el resumen. Maestra, yo tengo una duda de la tarea de esta semana. Sí, dígame. Ya ve que en las instrucciones usted dice que hagamos un resumen de una cuartilla. Sí. El tema es muy intenso, está muy largo. Entonces tiene que ser exactamente una cuartilla o nos podemos extender un poquito más. Sí, no, claro, sí, la verdad es que sí es muy, muy extenso, y pues sí, en realidad como usted dice, o sea, está muy extenso y pues sí, voy a modificarle por ahí para las personas que ya lo enviaron, pues bueno, no hay problema, pero sí pueden extenderse. Ok, maestra, era mi duda nada más. De hecho, no he realizado el trabajo porque estaba esperando a tomar la clase y decirle a usted porque tenía mucho esa duda porque estaba leyendo el libro, hace rato me lo pasó un compañero y sí es muy grande el bloque. Sí, lo que pasa que pues sí está grande porque empezamos a ver en esta semana, miren, aquí es del 10 al 16, la célula eucariota, procariota, o sea, el animal y la vegetal. Después del día 17 al 23 solamente les voy a, aquí es un dibujo, ¿verdad? Con las funciones de cada uno, para que sepa, vamos a decir la diferencia entre una y otra. Y ahorita si hay otras preguntas ya me dicen. Y luego después, en la semana 6, ya sería para ustedes el examen parcial. Del 24 de junio al 1 de julio. Y después todavía seguimos con temas de la célula, entonces sí es grande el tema. Ok, maestra, era mi duda, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Sí? Profe, ¿el examen parcial es igual a los exámenes que ya nos han puesto, a los cuestionarios? Sí, ustedes de opción múltiple. Sí, siempre es con preguntas de opción múltiple. ¿Sí? ¿Alguien más? Por ejemplo, yo voy empezando esta semana. Esta tarea también la puedo sacar del libro y hacerlo en computadora o a mano. ¿La del resumen? Sí. No, pues del libro base, de su libro base, para que no batalle. Ok, es que como entré esta semana apenas a clases porque apenas me introdujeron a la prepa, entonces voy empezando todo. Sí, está bien, no hay problema. Pues no, pues mire, ahí tiene el libro base, ahí se los pongo en la plataforma para que ustedes no batallen. No sé si ya tuvo oportunidad de entrar. Mira, aquí viene aquí viene el libro de texto, ¿sí? Para que ustedes no batallen. Vienen los temas y todo eso. Yo les sugiero, para que ustedes no batallen, utilicen su libro base, porque viene como quiera la bibliografía y está descargado el libro. Ok, sí, está bien. Gracias, maestro. Sí. Igual en los videos que nos acaba de mostrar, ahí viene más o menos lo que viene en el libro, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, general, pues mire, yo la verdad trabajo mucho con el libro base porque pues de ahí sacamos todo. Nada más que recuerden cómo deben de ir sus trabajos. Por ejemplo, el de resumen de esta semana.
Recuerden que siempre deben incluir, bueno, lo que es la portada, su nombre, el logotipo de la universidad. Lo que siempre les pido que pongan en la introducción del tema, en el desarrollo del tema, que sería en esa parte, sería el resumen, su resumen, las conclusiones y las bibliografías. Miren, esta sería la bibliografía en dado momento que ustedes quisieran utilizar en nuestro libro base, que es este. De Vázquez Conde, Rosalino, y aquí otros libros de consulta. Pero recuerden que siempre me deben de poner todos los puntos, porque si no me ponen uno, se les olvida la bibliografía, se les olvida la conclusión, pues ahí ya va bajando la puntuación de su trabajo. Podemos poner imágenes si queremos. Sí, pueden poner imágenes, lo que ustedes quieran, pues es un resumen. Y pues sí, como dijo la compañera, la señorita, que nos hizo el favor de que había revisado el tema y que si es algo extenso, entonces pues no se limiten a una hoja o una cuartilla, o sea, pues porque es un tema pues muy grande, ¿verdad? Pueden poner una, dos o tres hojas, lo que ustedes consideren para poder abarcar su tema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Maestra, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo voy llegando, discúlpeme por temas laborales. No sé si me pudiera repetir cuál va a ser la tarea de esta semana. Sí, claro. Estamos de la semana 5. Bueno, la de esta semana, la tarea es la del resumen de la célula comunidad de vida. Sí, resumen, ¿ya la hizo? Sí, ya, yo digo esta que viene. Sí, del bloque 3. Entonces, de la que viene, ustedes aquí van a realizar el dibujo. Tarea, un dibujo y funciones de la célula animal y vegetal. Entonces, ustedes abren aquí y ya les da las instrucciones, vamos, de cómo van a hacer su dibujo. ¿Ok? Ok, muy bien, gracias. Mira, aquí está. ¿Ok? Dibujo de las células y sus funciones. Investigar sus funciones de cada uno, de cada organelo. Como quiera, pues se queda grabada aquí la clase para que ustedes puedan observar qué es lo que vimos ahora, pues es referente a lo de obviamente esta semana. Una señorita Jessie. Otra compañerita que estaba por ahí levantando la mano se llama Jessie. ¿Alguna pregunta? Ya, ¿verdad? Bueno, si no tiene otra pregunta, pues yo creo que es todo. Pues nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Y la tarea, les digo, es sobre dibujo de una célula vegetal y la animal. Y ya con sus instrucciones que vienen ahí dentro de la plataforma. Muy bien, gracias. Muy bien, que pasen buenas tardes. Si no tenemos otra pregunta, nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Gracias a ustedes.